Entonces, pues evidentemente vamos a dar inicio de manera formal a su skill de programación en C Sharp, el cual es sumamente importante para llegar al Entity Framework. Recordemos que el Entity Framework es ese framework que utilizamos bajo tecnología Microsoft para crear nuestras APIs REST. En este caso nos vamos a enfocar de manera muy general en el lenguaje base. Y el lenguaje base es C Sharp. Nosotros debemos entender varias cosas sobre este lenguaje y su evolución. Inicialmente, el lenguaje pues tuvo una aparición hace unos 15 años más o menos, si no es más. Apareció después de Visual Basic. Anteriormente pues, era un lenguaje muy utilizado, pero resulta que para esas épocas, 95, 96, apareció el némesis de C Sharp, de Visual Basic, llamado Java. ¿Qué sucedió con Java en esa época? La empresa Sun Microsystems en el 96 empezó a trabajar muy fuerte los conceptos de la programación orientada a objetos. ¿Y qué sucedió entonces? La programación tuvo un vuelco significativo a la hora de trabajar. Ya los programas eran mucho más limpios, eran menos espagueti. ¿Ok? Y a partir de ese momento, se vino una lucha entre los diferentes lenguajes y los desarrolladores Microsoft empezaron a migrar hacia Java. Pues obviamente Java tenía sus ventajas y una de sus ventajas era ese pequeño micro Java que se utilizaba para el desarrollo de aplicaciones o herramientas para dispositivos móviles de la época. ¿Ok? De la época. Obviamente hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Ahora bien, estos señores de Microsoft, al ver esta evolución, empezaron a trabajar con C Sharp. Empezaron a darle forma a este lenguaje y una de las características principales que encontramos en esa evolución fue la incursión del framework llamado, ahí son máquinas, se me olvidó, .NET Framework. ¿Cuál es el objetivo principal de este framework? Primero, que los desarrollos, porque uno de los grandes problemas que teníamos nosotros los desarrolladores bajo tecnologías Microsoft, ¿cuál era? Que si nosotros desarrollábamos en una plataforma Windows 98, ejemplo, y nuestro cliente tenía un Windows 95, pues resulta que el cambio entre sistemas operativos, a pesar de que era de la misma casa, era totalmente diferente. Las librerías del sistema operativo eran totalmente diferentes. ¿Eso qué quería decir? Que si yo instalaba el software que había sido creado en Windows 98, en un 95, pues lo primero que iba a esperar era errores de que el software o la plataforma o el sistema operativo que estaba utilizando no me iba a soportar las librerías. Entonces, estos señores con el Net Framework lo que hicieron fue crear unas super librerías, que es lo que hoy conocemos como el SDK. ¿Ok? Conocemos como el SDK. Y en Java se conoce con el nombre del JDK. ¿Qué pasó ahí? Pues ya empezamos a utilizar librerías propias de un framework y dependíamos del framework y no del sistema operativo. ¿Qué quería decir esto? Que si el framework existía en el sistema operativo, no íbamos a tener ningún problema para nuestras aplicaciones. Luego de que salió esta evolución, pues empezó a crecer en otros aspectos. Microsoft, pues debido a la competencia que tenía con muchas otras empresas y lenguajes como Java, pues sacó algo que se llamaba los web services. Y Java lo tenía también, pero ellos lo manejaban con algo llamado los servlets. Los web services eran herramientas o protocolos
o estrategias que utilizábamos para poder comunicar diferentes tipos de aplicaciones. Era como tener un API REST, sino que era un poco más compleja, tenía una serie de protocolos que se debían cumplir durante el proceso. Entonces, para esto, pues ocurrieron otras cosas adicionales y fue que la tecnología fue cambiando de manera significativa. Y esos cambios favorecieron a que nuevos frameworks fueran apareciendo, contribuyendo a que el software fuera mucho más fácil de trabajar. Ahí es cuando aparecen los famosos frameworks para el frontend, que wow, que ya tenemos una superestructura, que tenemos un orden basado en componentes, que ya todo es reutilizable, etcétera. Y fueron apareciendo muchas estrategias que nos iban favoreciendo a nosotros en ese proceso de creación de aplicaciones. En términos generales, es importante que nosotros comencemos a identificar cuál es la base o cuál es ese núcleo de trabajo. Ustedes bien conocen que todo framework tiene un corazón. Pues el .NET, en .NET y en C# pues también tenemos un corazón y ese es el Net Core. El Net Core podemos decir es ese micro, bueno, no podemos decir que es un micro framework, es como ese núcleo que va a contener todas las herramientas y clases que nosotros vamos a necesitar en el trabajo. Aquí viene algo muy importante. Microsoft con .NET era muy cerrado. ¿Qué quería decir? Que resulta que todo lo que nosotros desarrollábamos con .NET tenía que estar basado en tecnología Microsoft. Es decir, no podía ejecutarse o no podríamos desarrollar en otros sistemas operativos. Hoy en día, gracias a todos estos elementos que han nacido, nosotros podemos utilizar diferentes sistemas operativos, llámese Linux, llámese Mac o llámese el mismo Windows. Quiere decir que para desarrollo, Microsoft ha convertido ese NetCore en algo multiplataforma. Y eso nos va a facilitar el proceso de construcción de nuestros programas. Algunas ventajas: multiplataforma, escalabilidad, muy modular. Empezamos a hablar de open source, integración con tecnologías modernas. Algunas desventajas, pues menor compatibilidad con algunas bibliotecas y herramientas. Pues ya cuando necesitamos trabajar con otras tecnologías o cuando necesitamos trabajar con otros tipos de desarrollos, pues tenemos que buscar otras estrategias adicionales. La curva de aprendizaje, pues digamos que pueden decir que es difícil, pero realmente no lo es. Si ustedes han pasado por un ciclo de desarrollo y programación fuertemente tipado, cuando lleguemos al C#, pues va a ser casi transparente. ¿Okay? Pero si vienen de lenguajes poco tipados, pues vamos a sufrir al principio. ¿Por qué? Porque simplemente las reglas de codificación son totalmente diferentes y tenemos que empezar a visualizar esos cambios y no ver esos cambios como una barrera, sino como un beneficio de una buena práctica. Veámoslo de esta manera. Ecosistema menos maduro. ¿Qué quiere decir esto? Pues debido a su evolución un poco tardía, pues no es como tan evolucionado, pero tampoco podemos decir que es mal o defectuoso. ¿Por qué? Porque de igual manera esta tecnología pues favorece la construcción de herramientas bastante robustas. Si ustedes me preguntan Java o C#, pues por cariño uno quiere a los hijos y dice C#, pero por confiabilidad, por robustez,
Y por muchos otros elementos que hacen fuerte un lenguaje, yo diría Java. Quiere decir que yo prefiero desarrollar una aplicación empresarial robusta en Java. Si mi aplicación no es tan robusta, pues me voy hacia Char. Importante, antes de comenzar a programar en todo este tipo de cosas, debemos configurar nuestro entorno de desarrollo.